¿Qué onda, carnales? Bienvenidos a un viaje en el tiempo por las venas de México. Prepárense para descubrir 35 momentos históricos que hicieron a este país mágico. Vamos a darle con todo. Arrancamos este viaje hace unos 14,000 años cuando los primeros mexicanos dejaron sus huellas en la cueva del Chiquihuite. Imagínense, cazadores, recolectores, los pioneros de esta tierra. Llegamos a los olmecas, los meros meros. Estos cuates se la rifaron hace más de 3000 años en Veracruz y Tabasco. Famosos por sus cabezas gigantes, y eran unos artistas, comerciantes y hasta tenían un sistema de escritura. Llegamos a los mayas. Estos sí que le sabían a la astronomía, las matemáticas, la arquitectura. Unos chingones. Construyeron ciudades impresionantes en medio de la selva, como Chichén Itzá o Palenque. Ahora nos vamos a Teotihuacán, una ciudad gigantesca, llena de pirámides, templos y avenidas enormes. Este lugar es un verdadero enigma histórico. Se dice que aquí vivían más personas que en cualquier otra ciudad del mundo en esa época. Imagínense el ambiente vibrante y lleno de vida. Y lo más misterioso, aún no se sabe bien quiénes la construyeron. Los arqueólogos siguen investigando, pero la verdadera identidad de los constructores sigue siendo un misterio fascinante. Después de Teotihuacán llegaron los toltecas, un pueblo guerrero que dominó el centro de México. Ellos construyeron Tula, una ciudad llena de guerreros de piedra gigantes, los famosos atlantes. ¡Llegamos a los aztecas! Una civilización fascinante y poderosa que dejó una huella imborrable en la historia. Estos compas llegaron al Valle de México buscando un lugar donde quedarse. Después de un largo viaje, encontraron su hogar ideal. Desde una pequeña isla en el lago Texcoco, construyeron Tenochtitlán, una ciudad flotante impresionante. Conquistaron a sus vecinos, crearon un imperio poderoso y se convirtieron en una fuerza dominante, y dominaron gran parte de Mesoamérica. Su influencia se extendió por vastas regiones, dejando un legado cultural y arquitectónico. Tenochtitlán, la joya de su imperio, Templo Mayor, Chinampas y el Código Mendocino. Estos son solo algunos ejemplos de su grandeza y sofisticación. Pero la fiesta azteca no duraría para siempre. En 1519, Hernán Cortés y sus hombres desembarcaron en Veracruz, y con ellos, un cambio radical para México. Después de años de resistencia, Tenochtitlán cayó en manos de los españoles en 1521. Así nació Nueva España, un territorio enorme gobernado por la corona española. Durante 3 siglos, la cultura, la religión y la economía de México se transformaron. En 1810, un cura rebelde llamado Miguel Hidalgo lanzó el Grito de Dolores, un llamado a la independencia. Así es, el Grito de Dolores marcó el inicio de una lucha que cambiaría el destino de México para siempre. Después de 11 años de lucha, México logró su independencia en 1821. El ejército trigarante, liderado por Agustín de Iturbide, entró triunfante a la Ciudad de México. Un momento histórico, carnales. Después de la independencia, México experimentó con un imperio. Agustín de Iturbide se coronó emperador, pero su reinado duró poco. En 1824, se estableció la República Mexicana, con sus leyes, su Congreso y todo lo que eso implica. Pero la paz no duraría mucho. En 1836, Texas, que en ese entonces era parte de México, se declaró independiente. En 1846 comenzó la guerra entre México y el vecino del norte. Un conflicto que nos costó caro. Perdimos casi la mitad de nuestro territorio. El Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado en 1848, puso fin a la guerra, pero ¿a qué costo? México cedió gran parte de su territorio a cambio de una compensación económica. En 1857 estalló la Guerra de Reforma.
un conflicto interno entre liberales y conservadores que dividió al país. Pero la cosa no terminaba ahí. Aprovechando la debilidad de México después de la Guerra de Reforma, Francia decidió invadirnos. Los franceses querían establecer un imperio en América, y México era el lugar perfecto. Maximiliano de Habsburgo, un príncipe austriaco, llegó a México para convertirse en emperador, claro, impuesto por los franceses. Pero los mexicanos no se rindieron. Liderados por Benito Juárez, lucharon contra los franceses y restauraron la República en 1867. Después de tanta lucha, México anhelaba paz y progreso. Y eso fue lo que prometió Porfirio Díaz, un general que gobernó el país durante más de 30 años. En 1910 estalló la Revolución Mexicana, un movimiento armado que buscaba justicia social, democracia y reparto de tierras. Una lucha larga y sangrienta que transformó al país. Francisco Primo Madero, Emiliano Zapata, Pancho Villa. Fruto de la revolución, en 1917 se promulgó una nueva constitución, la que aún nos rige. Constitución de 1917, Derechos Sociales, Venustiano Carranza. En 1926 estalló la Guerra Cristera, un conflicto armado entre el gobierno y la Iglesia Católica. Persecución religiosa, Cristeros, Plutarco Elías Calles. En 1938, el presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó la industria petrolera, un acto que marcó un antes y un después en la historia del país. Durante la Segunda Guerra Mundial, México se unió a los aliados, luchando contra el fascismo en Europa. En 1968, en vísperas de los Juegos Olímpicos, el gobierno reprimió brutalmente una manifestación estudiantil en Tlatelolco, un hecho que marcó a toda una generación y que aún sigue impune. En 1985, un terremoto de 8.1 grados sacudió a la Ciudad de México, dejando miles de muertos y una ciudad en ruinas. En 1994, México firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, un acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. Ese mismo año, 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantó en armas en Chiapas. Después de más de 70 años de gobierno del Partido Revolucionario Institucional, en el año 2000, Vicente Fox, del Partido Acción Nacional, ganó las elecciones presidenciales. En 2006, el presidente Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico, un conflicto armado que ha dejado miles de muertos y desaparecidos. En 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala, Guerrero. Ayotzinapa se convirtió en un símbolo de la violencia y la impunidad que vive México. En 2018, Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, ganó las elecciones presidenciales con un discurso de cambio y esperanza. Y así llegamos al presente, a un México lleno de contrastes, con grandes retos por delante. Un país con una riqueza cultural e histórica impresionante, pero también con problemas de desigualdad, violencia e impunidad. ¿Qué le depara el futuro a México? ¡Uf! ¡Qué viaje, carnales! Este recorrido ha sido una montaña rusa de emociones, llena de risas, aventuras y momentos inolvidables. Desde las culturas antiguas hasta nuestros días, hemos recorrido miles de años de historia. Cada rincón de México tiene una historia que contar, desde las pirámides de Teotihuacán hasta los templos mayas en Yucatán. México es un país complejo, con un pasado que nos marca y un futuro por escribir. Sus paisajes diversos, sus festivales vibrantes y su gente cálida hacen de este lugar algo único. Denle like al video si les gustó, suscríbanse al canal para más contenido y nos vemos en la próxima aventura. Cuídense mucho. No olviden dejar sus comentarios
y compartir sus experiencias con nosotros.